Es curioso cómo el alma humana puede caer en las tinieblas del pecado sin reconocer la verdad que late en su interior, la necesidad constante de perdón y reconciliación con Dios. Vivimos nuestras vidas, muchas veces, inmersos en las preocupaciones cotidianas, en las cargas del corazón, y ni siquiera nos damos cuenta de que estamos alejándonos, sin querer, de la fuente de nuestra paz y salvación. El pecado que no tiene perdón no es simplemente una acción mala o un error cometido, sino el rechazo voluntario de la gracia divina, el corazón cerrado a la misericordia infinita de Dios. La verdadera tragedia no es el pecado en sí, sino la obstinación del alma en no reconocer la necesidad de sanar esa herida. Es aquí donde comienza nuestra reflexión. ¿Cómo puede nuestra vida cambiar si tan solo nos detenemos y abrimos nuestro corazón al perdón que Dios nos ofrece sin cesar? Si tenemos el valor de aceptar nuestra fragilidad, si confiamos en el amor eterno del Señor. ¿Es acaso tan difícil recibir este perdón y dejar que Él transforme nuestro ser? Cada noche, cuando nos enfrentamos a la quietud del final del día, ¿somos capaces de ver nuestras caídas y fracasos a través de los ojos de la misericordia de Dios? No es fácil reconocer nuestra fragilidad y muchas veces la vida se convierte en un laberinto de excusas, justificaciones y evasivas. Pero cada instante de nuestra vida nos ofrece una oportunidad para mirar hacia adentro, para pedir perdón y para renovarnos en la gracia de Dios. Quiero invitarte a un viaje hacia el interior de tu alma, un viaje de arrepentimiento y perdón. No es un camino fácil, pero es el único que nos lleva a la paz verdadera. Si aún no has experimentado la profundidad de la misericordia de Dios en tu vida, si sientes que tu corazón está lejos de Él, no temas. En los momentos de mayor oscuridad, Dios nunca nos deja solos. Él siempre está dispuesto a recibirnos con brazos abiertos, a perdonarnos, a sanarnos. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo los aliviaré. Mateo 11:28. Pero para poder recibir este alivio, debemos reconocer que necesitamos ser curados. ¿Cuántas veces hemos cargado el peso de nuestros pecados sin buscar el descanso que Dios nos ofrece? ¿Cuántas veces nos hemos apartado de Él por el miedo a ser juzgados o por la sensación de no merecer su perdón? Y sin embargo, Él nos llama constantemente a volver, a regresar a su abrazo. Fue en ese momento cuando decidió finalmente rendirse, reconocer su pecado y abrir su corazón a la gracia de Dios. No fue un proceso instantáneo ni sencillo, pero fue el comienzo de una vida nueva. Si Agustín, un hombre que vivió lejos de la luz de la fe, pudo encontrar el perdón y la paz, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no abrir nuestro corazón hoy mismo y pedir la gracia de la conversión? Como San Agustín, todos tenemos la oportunidad de ser transformados. Podemos comenzar este proceso a través de una simple oración, un acto de humildad donde reconocemos nuestra necesidad de Dios. Repite en tu corazón estas palabras, con todo tu ser. Señor, perdona mis pecados. Te abro mi corazón. Acepta mi arrepentimiento y guíame hacia la paz. Esta es una oración que nunca pasa de moda, una oración que limpia el alma, que abre el corazón a la misericordia infinita de Dios. Es un acto de confianza, de rendirse ante la bondad y el amor del Señor. No hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado si se tiene un corazón sincero. Recuerda siempre lo que Jesús nos enseñó. Por esto os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Mateo 12, 31 y 32. Esta es una advertencia seria. No es tanto un pecado en el sentido de una acción concreta, sino una actitud del corazón. Rechazar la gracia del Espíritu Santo, resistirse a su acción en nuestra vida, es lo que verdaderamente nos aleja del perdón. Si permitimos que el Espíritu obre en nosotros, si somos humildes y nos arrepentimos sinceramente, ningún pecado será demasiado grande para ser perdonado. Y sin embargo, si cerramos nuestro corazón al Espíritu, si nos negamos a escuchar su llamado, esa es la única forma de alejarnos del perdón eterno. Reflexionemos sobre esto. ¿Cómo podemos abrir más nuestro corazón al Espíritu Santo? ¿Qué pasos podemos dar cada día para reconocer su acción en nuestra vida y aceptar el perdón que nos ofrece? ¿Qué actitudes debemos abandonar para acercarnos más a la misericordia de Dios?
No basta con pedir perdón una sola vez. Cada día debemos volver a Él, en humildad, en arrepentimiento y en fe. Si te preguntas cómo hacerlo, te invito a que practiques esta pequeña pero poderosa oración cada noche antes de dormir. Señor, he fallado, pero confío en tu perdón. Ven y sana mi corazón y ayúdame a ser mejor. Amén. Esta práctica diaria, este pequeño acto de humildad, puede transformar tu vida. Si cada noche dejas tus cargas en las manos de Dios, si cada día buscas el perdón y la gracia, descubrirás que el alma se va purificando, que el peso de los pecados se va disipando, que la paz de Cristo llene tu corazón. Te invito a suscribirte a este camino de conversión. Acompáñame en este recorrido hacia la sanación del alma. Es fundamental entender que el arrepentimiento no es solo un acto momentáneo, sino una actitud profunda que debe habitar en el corazón de todo cristiano. Es una disposición constante hacia la gracia de Dios, un reconocimiento continuo de nuestra necesidad de su misericordia. Como hijos de Dios, estamos llamados a vivir en un proceso de conversión diaria, donde cada acto de nuestra vida puede ser un retorno al amor de Dios. El arrepentimiento no es solo decir perdóname cuando caemos, sino también un esfuerzo sincero por cambiar, por transformar nuestro ser en la luz de la verdad. Sin embargo, muchas veces nos cuesta aceptar que necesitamos ese perdón, porque nos enfrentamos a la dura realidad de nuestras debilidades y limitaciones. Este es un proceso doloroso, sí, pero profundamente sanador. Nos invita a acercarnos a Dios sin máscaras, sin pretensiones, sabiendo que, aunque somos frágiles, Él está dispuesto a abrazarnos y a curarnos. La historia de San Agustín, uno de los grandes santos de la Iglesia, nos muestra un camino claro hacia la redención. Agustín vivió durante años apartado de Dios, entregado a los placeres mundanos, a la ambición, al orgullo, sin ver la verdad de su vida. Su corazón estaba cerrado por el pecado y la indiferencia, hasta que en un momento de desesperación, Dios lo alcanzó de manera inesperada. Un día, mientras se encontraba en su jardín, escuchó la voz de un niño que cantaba, «Toma y lee». Estas palabras lo llevaron a abrir las Escrituras, y al leer la carta de San Pablo a los romanos, encontró la clave para su conversión. De repente comprendió que no podía seguir viviendo en la oscuridad. No fue un cambio instantáneo, pero esa palabra de Dios penetró en su corazón y comenzó a transformarlo. San Agustín nos enseña que nunca es tarde para cambiar, para abrir nuestro corazón a Dios, sin importar cuán alejados estemos de Él. La misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado y siempre está dispuesta a recibirnos. ¿No es esto un consuelo para nosotros? A veces pensamos que ya hemos caído demasiado, que nuestros pecados son tan grandes que no merecemos el perdón. Pero la verdad es que cuando nos abrimos a Dios con sinceridad, Él nos ofrece su gracia sin medida. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo los aliviaré. Mateo 11:28. Jesús nos invita a descansar en Él, a encontrar en su misericordia un refugio seguro, donde nuestras cargas pueden ser alivianadas. Sin embargo, este descanso no puede ocurrir si no estamos dispuestos a abrir nuestro corazón y reconocer nuestras faltas. La clave para recibir el perdón de Dios es la humildad, esa disposición a reconocer que necesitamos su gracia, que no podemos hacer nada sin Él. Si miramos con sinceridad nuestra vida, veremos que, aunque intentemos ser buenos, siempre hay algo que nos aleja de la perfección divina. No somos perfectos, y eso está bien. Lo importante es que estemos dispuestos a rendirnos ante Dios, a pedirle perdón con todo nuestro ser, a abrirnos a su gracia. En cada oración de arrepentimiento encontramos un paso más hacia la sanación. Es importante que esta oración sea sincera, que brote del fondo de nuestro corazón. No basta con decir palabras vacías. Necesitamos que nuestro arrepentimiento sea un acto de fe, un regreso real a Dios. Te invito a hacer esta oración con todo tu ser. Señor, reconozco mis errores, mis debilidades. Te pido perdón por mis pecados. Limpia mi corazón, renueva mi vida y guíame por el camino de la verdad y la paz. Amén. Esta oración, aunque sencilla, es poderosa, porque nos permite reconocer la acción transformadora de Dios en nuestra vida. Cuando la pronunciamos con fe, estamos abriendo nuestra alma a la misericordia divina, permitiendo que el Espíritu Santo obre en nosotros. Es un acto de confianza en la bondad de Dios que siempre está dispuesto a perdonarnos.
Como cristianos, tenemos la bendición de vivir en la gracia de Dios. Y cada día es una oportunidad para renovar esa gracia en nuestra vida. Cada vez que caemos, cada vez que nos alejamos, Dios nos da una nueva oportunidad de regresar a Él. No debemos tener miedo de acercarnos a Él, de reconocer nuestras faltas. Él ya conoce nuestro corazón y nos llama a acercarnos con confianza. La verdadera humildad es aquella que no se avergüenza de ser vulnerable ante Dios, que reconoce nuestras limitaciones y nos abandona en su amor. Es necesario que busquemos el perdón de Dios en cada momento, pero también es esencial que aprendamos a vivir en ese perdón. Esto significa que debemos vivir cada día con un corazón abierto, dispuesto a perdonar a los demás y a nosotros mismos. El perdón de Dios no solo sana nuestras heridas, sino que también nos capacita para perdonar a aquellos que nos han ofendido. La oración de arrepentimiento debe ir acompañada de un deseo sincero de transformación. Es importante que no solo pidamos perdón, sino que también busquemos vivir de acuerdo con los valores del Evangelio, que busquemos crecer en la fe y en el amor. En cada oración de arrepentimiento debemos pedirle a Dios la gracia para vivir una vida nueva, para ser más como Él, para seguir su ejemplo de misericordia y compasión. Este proceso de conversión es constante y cada día debemos renovarlo con fe. ¿Qué pasos podemos dar hoy para vivir más cerca de Dios? ¿Cómo podemos abrir más nuestro corazón a la gracia que Él nos ofrece? ¿Qué cambios necesitamos hacer en nuestra vida para vivir más plenamente en su perdón y amor? Si hacemos de la oración y el arrepentimiento una práctica constante en nuestra vida, si nos acercamos a Dios con humildad y confianza, veremos cómo Él transforma nuestro corazón. La vida de San Agustín es testimonio de que por más lejos que hayamos estado de Dios, siempre podemos regresar a su amor. No importa cuán profunda sea nuestra caída, su misericordia es más grande y más fuerte. Cuando abrimos nuestro corazón a su perdón, Él nos sana y nos lleva por el camino de la paz. Que este camino de arrepentimiento y renovación te acerque más a la gracia de Dios y te permita vivir con un corazón lleno de su amor y misericordia. La vida cristiana está llena de momentos en los que el alma se siente inquieta, vacía o abrumada por las preocupaciones del mundo. Es en estos momentos cuando más necesitamos el arrepentimiento sincero, un acto de profunda humildad que nos permita acercarnos a Dios y recibir su perdón. Sin embargo, el arrepentimiento no debe ser una práctica aislada u ocasional, sino un acto continuo, una disposición diaria de nuestra voluntad a la gracia de Dios. A lo largo de las Escrituras encontramos que el arrepentimiento es algo que debe caracterizar la vida cristiana en su totalidad. Jesús mismo nos invita a arrepentirnos y a creer en el Evangelio, Marcos 1:15, recordándonos que el arrepentimiento es el primer paso hacia una vida nueva, una vida renovada por el Espíritu Santo. Pero, ¿cómo podemos cultivar una actitud de arrepentimiento constante en nuestra vida diaria? No se trata solo de pedir perdón cuando cometemos un error, sino de vivir en un estado de apertura a la acción de Dios en nuestro interior. Este es el primer paso hacia la conversión verdadera, una conversión que no es un evento puntual, sino un proceso continuo de crecimiento y transformación. Esta actitud de arrepentimiento constante es esencial para nuestra vida espiritual. San Francisco de Asís, conocido por su humildad y su amor profundo a Dios, entendió bien esta verdad. A lo largo de su vida, buscaba continuamente arrepentirse de cualquier pensamiento, palabra o acción que no estuviera alineado con la voluntad de Dios. No era que él fuera un hombre sin pecado, sino que entendía que la lucha contra el pecado es un proceso continuo. La humildad que vivió no era una falsa modestia, sino una sincera disposición de su corazón para reconocer que cada momento de su vida era una oportunidad para acercarse más a Dios. San Francisco, en su vida de oración y penitencia, nos da un ejemplo concreto de cómo hacer del arrepentimiento una práctica diaria. Su ejemplo nos muestra que no necesitamos esperar a caer profundamente para comenzar a arrepentirnos, sino que podemos hacer de este acto un hábito diario, un acto que purifica y nos aproxima más al corazón de Dios. Cada vez que oramos, cada vez que reflexionamos sobre nuestras acciones,
Estamos haciendo un acto de arrepentimiento, de reconocimiento de nuestra necesidad de la misericordia divina. Es en la oración donde encontramos el espacio para hacer este acto de arrepentimiento y recibir la gracia de Dios. A menudo nos olvidamos de lo profundo que puede ser un simple momento de oración. Puede parecer un acto rutinario, pero cuando se hace con el corazón dispuesto, es un canal de gracia que nos conecta con lo divino. Es a través de la oración que comenzamos a ver las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas, que vemos las actitudes, pensamientos o palabras que nos alejan de la voluntad de Dios. Pero, ¿cómo orar para arrepentirnos verdaderamente? La oración no debe ser un monólogo vacío, sino un diálogo profundo con Dios. Debemos ser sinceros, vulnerables, dispuestos a reconocer nuestras faltas y a pedir la gracia de la conversión. No es suficiente con decir, perdóname, sino que necesitamos una oración que surja de una conciencia profunda de nuestra necesidad de Dios. Una oración como esta puede ser poderosa. Señor, reconozco que he fallado. Te pido perdón por mis pecados, por mis pensamientos impuros, por mis acciones que no te honran. Limpia mi corazón y guíame por el camino de la verdad y la paz. Ayúdame a vivir conforme a tu voluntad y a ser testimonio de tu amor en este mundo. Amén. Esta oración, aunque sencilla, es un acto de humildad profunda. Es un momento en el que nos abrimos completamente a la acción de Dios en nuestra vida. Si la pronunciamos sinceramente, si dejamos que esas palabras broten del fondo de nuestro corazón, abrimos un espacio para la gracia de Dios. No importa cuán grande o pequeño sea el pecado, lo que importa es nuestra disposición para acercarnos a Él con humildad. Es a través de esta disposición que encontramos el perdón y la paz que tanto necesitamos. Jesús, en su infinita misericordia, nunca cierra las puertas a aquellos que se acercan a Él con un corazón sincero. En la parábola del Hijo Pródigo, vemos cómo el Padre espera pacientemente el regreso de su Hijo, y cuando lo ve venir de lejos, corre a abrazarlo. Esta imagen es un hermoso recordatorio de la misericordia inagotable de Dios. No importa cuán lejos hayamos ido, siempre estamos invitados a regresar a Él. Porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Lucas 15:24. La clave para experimentar este abrazo de misericordia es el arrepentimiento sincero, la apertura del corazón al perdón divino. A través del arrepentimiento no solo pedimos perdón por nuestras faltas, sino que también nos comprometemos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Cada vez que nos arrepentimos, estamos haciendo un acto de fe, un acto de confianza en que a través de la gracia divina podemos cambiar, podemos crecer y podemos vivir de manera más plena en el amor de Dios. Es un proceso continuo que nunca termina, una práctica diaria que nos lleva a una vida más rica y más profunda en Cristo. La clave para vivir en este estado de arrepentimiento constante es el examen de conciencia diario. Al final de cada día, podemos dedicar unos minutos para reflexionar sobre nuestras acciones, palabras y pensamientos. Podemos preguntarnos, ¿he vivido hoy de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿He actuado con amor y misericordia hacia los demás? ¿He reconocido mis pecados y me he arrepentido sinceramente? Este examen no debe ser un ejercicio de condena, sino un momento de crecimiento espiritual, un espacio para acercarnos a Dios y permitir que Él nos transforme. Este simple hábito puede tener un impacto profundo en nuestra vida. No se trata de vivir con miedo o culpa, sino con un corazón abierto a la gracia transformadora de Dios. Así como San Francisco vivió su vida buscando continuamente arrepentirse y acercarse a Dios, nosotros también podemos vivir este proceso de conversión diaria. Si tomamos la decisión de arrepentirnos sinceramente, si nos acercamos a Dios con humildad, Él transformará nuestro corazón y nos guiará por el camino de la paz. Que en cada oración, en cada reflexión diaria, encuentres un espacio para abrirte más a su misericordia. Y que, con el tiempo, vivas más plenamente en su amor y en su perdón. La invitación constante que Dios nos hace a lo largo de las Escrituras es a no cerrarnos al Espíritu Santo, a no resistirnos a la gracia que Él nos ofrece. Es tan fácil caer en la tentación de endurecer el corazón, de vivir atrapados en las rutinas de nuestra vida diaria, sin darnos cuenta de que el rechazo consciente a la acción del Espíritu
Es el único pecado que no tiene perdón. No es que Dios no quiera perdonarnos, es que cuando rechazamos su gracia, cuando no permitimos que su Espíritu obre en nosotros, cerramos las puertas al perdón que tanto necesitamos. Este rechazo no ocurre de forma repentina, sino que es un proceso sutil, un alejamiento gradual de la voluntad de Dios. Cuando dejamos de escuchar a Dios, cuando nos llenamos de rencores o nos alejamos de la verdad, estamos resistiendo al Espíritu Santo. Jesús, al advertirnos sobre el pecado imperdonable, nos enseña que el mayor peligro no está en nuestros errores y caídas, sino que en nuestra incapacidad o falta de disposición para arrepentirnos y abrirnos a la acción del Espíritu. En Mateo 12, 31 al 32 dice: «Por esto os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada». Aquí, el Señor nos está alertando sobre el peligro de vivir con el corazón cerrado, de resistir su llamado al arrepentimiento, de no reconocer nuestra necesidad de su perdón. La verdadera tragedia no es el pecado, sino la falta de disposición para sanar esa herida. Cuando no respondemos al llamado del Espíritu, estamos eligiendo, consciente o no, permanecer en la oscuridad, alejados de la luz de Dios. A lo largo de la historia de la Iglesia, muchos santos nos han mostrado cómo abrir el corazón al Espíritu Santo y permitir que Él nos transforme. Uno de esos ejemplos es el de San Ignacio de Loyola, quien después de una vida de orgullo y ambición, pasó por un profundo proceso de conversión. Durante su recuperación de una herida en la guerra, San Ignacio comenzó a leer libros espirituales que lo llevaron a un encuentro profundo con Dios. A través de ese proceso, descubrió cómo escuchar la voz del Espíritu en su corazón, cómo abrirse a la gracia divina y permitir que Dios lo guiara. San Ignacio, con su famosa Examen Diario, nos enseñó cómo podemos reflexionar cada noche sobre nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Este ejercicio es un acto de humildad, un acto de rendirnos a la voluntad de Dios, de permitir que el Espíritu Santo nos muestre las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. Al hacer este examen, no solo reconocemos nuestros errores, sino que nos abrimos al Espíritu, permitiendo que Él nos guíe en el camino de la conversión y la renovación. El examen diario de conciencia es, en este sentido, una práctica fundamental para evitar caer en la tentación de rechazar al Espíritu Santo. A través de este proceso descubrimos no solo nuestras faltas, sino también la misericordia infinita de Dios, que está siempre dispuesto a perdonarnos. Pero para que este examen tenga un verdadero efecto en nuestra vida, necesitamos hacerlo con un corazón sincero, dispuesto a cambiar, a ser transformados por el Espíritu. No se trata solo de señalar nuestros pecados, sino de permitir que la gracia de Dios nos transforme y nos guíe. ¿Cuántas veces hemos caído en la tentación de ignorar la voz del Espíritu, de seguir adelante sin detenernos a reflexionar sobre nuestras acciones? ¿Cuántas veces hemos resistido al arrepentimiento, creyendo que no lo necesitamos o que no tenemos tiempo para ello? La verdadera transformación ocurre cuando nos detenemos, cuando hacemos espacio para escuchar a Dios, para abrir nuestro corazón a su voluntad. En el Evangelio, Jesús nos enseña a vivir en humildad, a reconocer nuestra fragilidad y nuestra necesidad de su perdón. Es en este acto de humildad donde se abre el camino para que el Espíritu Santo obre en nosotros. Cuando estamos dispuestos a reconocer nuestras faltas y a arrepentirnos sinceramente, el Espíritu puede entrar en nuestro corazón y renovarlo. Pero si nos cerramos, si seguimos adelante sin reconocer nuestra necesidad de arrepentimiento, corremos el riesgo de alejarnos de la gracia de Dios. Al mirar a los santos, vemos que su grandeza no está en su perfección, sino en su disposición constante a arrepentirse, a volver a Dios, a ser transformados por su gracia. San Agustín pasó de ser un hombre alejado de Dios a convertirse en uno de los más grandes teólogos y santos de la Iglesia.
En su confesión, nos muestra cómo la gracia de Dios puede transformar incluso el corazón más endurecido. San Agustín reconoce en sus escritos que su vida cambió cuando se dio cuenta de que no podía vivir sin Dios, de que su corazón solo encontraría paz en su amor. Esta disposición a rendirse ante la gracia de Dios es lo que lo llevó a una vida de santidad y servicio. Al igual que San Agustín, estamos llamados a abrir nuestro corazón al Espíritu Santo. Este proceso de conversión es continuo, y cada día nos presenta nuevas oportunidades para escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Si nos detenemos a reflexionar, a examinar nuestras acciones y pensamientos, descubriremos que la gracia de Dios está siempre a nuestro alcance, esperando ser recibida. La vida cristiana no es un camino de perfección inmediata, sino un proceso de crecimiento y transformación. No importa cuán lejos hayamos caído, siempre estamos llamados a regresar a Dios, a arrepentirnos, a abrir nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo. Es solo a través de este proceso continuo de arrepentimiento y apertura a la gracia de Dios que podemos vivir en la paz que Él nos ofrece. Que al leer estas palabras, tu corazón se abra más a la acción del Espíritu Santo. Que al hacer un examen diario de conciencia, puedas reconocer los momentos en que has resistido la gracia de Dios y puedas arrepentirte sinceramente. Que en cada oración, en cada reflexión, en cada momento de tu vida, puedas abrir tu corazón más y más a la misericordia infinita de Dios. Es importante recordar que la vida cristiana no se basa en el concepto de un perdón que se obtiene de una vez y para siempre, sino en un continuo proceso de conversión y apertura al amor de Dios. Esta conversión, aunque profundiza en el arrepentimiento, también exige una vida diaria de gratitud y rendición. El cristiano está llamado no solo a arrepentirse, sino a vivir bajo la gracia de Dios, constantemente renovándose en ella. Al final de cada día debemos rendirnos y permitir que Dios nos haga nuevas criaturas. Este es el desafío diario. Abrirnos a Dios con todo nuestro ser y permitir que Él transforme nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestra manera de pensar y, por supuesto, nuestros corazones. El perdón de Dios no es un evento aislado, sino una experiencia continua que nos lleva a un lugar de mayor libertad, un lugar donde la misericordia divina se convierte en la base de nuestra existencia. ¿Cuántas veces en nuestra vida diaria nos olvidamos de este llamado a la transformación? La rutina nos ciega, las preocupaciones del mundo nos ahogan y sin querer nos apartamos del camino del perdón y de la gracia. Sin embargo, el Señor siempre está dispuesto a restaurarnos, siempre está dispuesto a levantarnos, sin importar cuán lejos hayamos caído. Este proceso de transformación se ve reflejado, de manera ejemplar, en la vida de Santa Teresa de Ávila. Ella, una mujer de gran fortaleza espiritual, experimentó una profunda conversión a través de la oración y la vida contemplativa. Su vida fue un testimonio de cómo la gracia de Dios puede transformar a alguien por completo. A lo largo de su vida, Santa Teresa luchó con las distracciones y tentaciones de la vida mundana, pero nunca dejó de buscar a Dios, nunca dejó de abrirse a su gracia. Ella comprendió profundamente que la vida cristiana no se trata de una perfección instantánea, sino de una entrega constante, una disposición diaria a ser transformados por Dios. En sus escritos, nos anima a abrirnos al Espíritu Santo, a hacer de la oración y el arrepentimiento diarios una práctica que nos acerque a la verdadera paz. La oración no es otra cosa que un trato de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama, nos recuerda Santa Teresa. Este es un llamado a la intimidad con Dios, a la sinceridad de nuestro corazón cuando nos acercamos a Él en arrepentimiento. La oración, cuando es sincera, puede llevarnos a una profunda transformación, y el arrepentimiento sincero siempre va acompañado de la renovación del corazón. Esta transformación comienza en el interior, en la forma en que vemos el mundo y en la manera en que respondemos a los demás. En la vida de Santa Teresa, podemos ver cómo ella dejó que su corazón fuera remodelado por la gracia. Se convirtió en una mujer que no solo se arrepentía de sus errores,
sino que, con el paso del tiempo, adquirió una mayor comprensión de la misericordia de Dios, lo que la llevó a ser un faro de amor y sabiduría para quienes la rodeaban. Como Santa Teresa, estamos llamados a buscar esa transformación diaria. Al poner nuestras vidas a los pies de Dios, Él nos irá guiando por caminos de paz y perdón. Pero este proceso requiere práctica, requiere un esfuerzo constante de nuestra parte para estar atentos a la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Un paso práctico para profundizar en este camino de transformación es la oración del examen diario. Este es un momento en el que, al final de cada día, nos detenemos y reflexionamos sobre cómo hemos vivido, qué hemos hecho bien y qué podemos mejorar. Este examen no debe ser una ocasión para condenarnos, sino para abrirnos a la gracia que Dios nos ofrece. A través de esta práctica diaria, vamos permitiendo que el Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe hacia una vida más plena. La oración del examen se puede hacer de la siguiente manera: Señor, al final de este día, quiero reconocer tu presencia en mi vida. Gracias por tu amor y tu misericordia. Ayúdame a ver mis errores y mis fallos, pero también ayúdame a ver las oportunidades de crecimiento. Dame la fuerza para cambiar, para convertirme cada día más en la persona que tú me has llamado a ser. Amén. Esta sencilla oración de examen nos invita a reconocer nuestra necesidad de Dios, a agradecerle por las bendiciones del día y a pedirle que nos guíe hacia una conversión constante. Este acto de humildad es fundamental para nuestro camino hacia una vida de perdón y renovación. En la Biblia, Jesús también nos recuerda la importancia de la misericordia diaria. En el Padre Nuestro nos enseñó a orar: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta oración no es solo una petición por el perdón de nuestros pecados, sino también un recordatorio de que debemos vivir en esa misericordia hacia los demás. El perdón no es solo algo que recibimos, sino algo que debemos dar. Al reconocer la magnitud del perdón que hemos recibido de Dios, estamos llamados a extender ese perdón a quienes nos han ofendido. Este es el verdadero camino de transformación. Un corazón que recibe y da perdón, que se mantiene en paz con Dios y con los demás. Cuando estamos en paz con nosotros mismos y con Dios, podemos verdaderamente vivir una vida de libertad y plenitud. Así, la transformación que buscamos en nuestra vida comienza en nuestro corazón. Es un proceso constante de apertura a la gracia de Dios, de arrepentimiento sincero y de la disposición a cambiar. A través de la oración, el examen de conciencia y la práctica del perdón, vamos permitiendo que Dios nos haga nuevas criaturas, libres del peso del pecado y llenas de la paz de Cristo. Que al final de cada día, al hacer el examen de conciencia, podamos sentir que estamos más cerca de Dios, más llenos de su misericordia y más dispuestos a vivir como Él nos ha llamado a vivir. En cada oración, en cada reflexión, que podamos abrir nuestro corazón y permitir que el Espíritu Santo nos transforme, guiándonos siempre hacia el perdón y la paz.